Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y ya estamos de vuelta a nuestra primera pausa comercial. Como les presentaba al inicio de nuestro programa, nos acompaña la doctora Melissa Álvarez. Ella es neuróloga de adultos para conversar del programa del día de hoy sobre neuroconexiones, epilepsia y salud mental. Doctora Álvarez, ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por asistir a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación también. Vengo llegando de la clínica, así que estoy un poquito saltona, pero démosle, ya comí lo suficiente. Genial. Bueno, quería preguntarle un poco de usted, cómo llega a ser neuróloga, surge el interés por esta área y qué ha podido, qué le ha entregado durante estos años de trabajo y formación. Bueno, mira, yo desde siempre en realidad tuve las ganas de ser médico, siempre, desde que tengo recuerdo. Y ya yo diría que cuando entré a la carrera, neuro me llamó mucho la atención. Principalmente porque creo que es un órgano fundamental, que sin el cerebro no hacemos nada, comanda todo. Por lo tanto, si no entendemos el cerebro, no podemos entender bien qué pasa con los seres humanos. Y obviamente ya ahí dije, probablemente me gusta más este camino y después se dio, entré a la especialidad, hice, bueno, los 3 años que corresponden a la beca y posteriormente salí de la beca y ya me quedé principalmente trabajando en los mismos lugares donde ya había trabajado antes. Como yo hice autofinanciado, después tenía que quedar libre en el fondo, no devolver en un hospital, estar amarrada ni nada. Entonces decidí quedarme en las mismas partes donde he estado trabajando la mayor parte desde que salí de médico, porque además seguí trabajando en la especialidad, seguí trabajando como médico general, en urgencias, en sala de medicina interna, entonces me mantuve finalmente en las mismas partes, que es donde hasta ahora sigo. Entiendo. Y ahora hablando de epilepsia, ¿cómo podríamos definir la epilepsia? Mira, la epilepsia es una enfermedad eh, crónica que muchas veces, cuando hablamos de epilepsia, todos se asustan. Y la verdad es que si uno la trata, los resultados suelen ser favorables en el fondo. Se caracteriza porque existe una, un aumento, en el fondo, del riesgo de convulsionar por parte del cerebro, ¿ya? Las neuronas van a tener esta umbral más bajo, que es lo que nosotros llamamos, que en el fondo frente a un estímulo van a reaccionar un poco más hiperreactivas, por decirlo así, y por lo tanto van a tener la capacidad de generar un foco epileptógeno y a su vez la capacidad de poder generar que éste se transmita. Por lo tanto, hablamos de que las neuronas cuando convulsionan tienen una hiperexcitabilidad, ya están más excitadas de lo que debería estar. Por lo tanto, un estímulo, por ejemplo, dormir mal en un paciente epiléptico va a generar una crisis, versus en alguien no epiléptico que no lo generaría porque sus neuronas no tienen el umbral tan bajo para poder desencadenar esta crisis convulsiva. ¿Y cómo la podemos diferenciar de una agitación, por ejemplo, que sea de origen más psiquiátrico y no de origen neurológico? Mira, más que diferenciar de una agitación propiamente tal, es importante reconocer una convulsión. ¿Ya? Hay distintos tipos de convulsiones. No necesariamente es la que todos conocen, la típica que sale en la tele, etcétera, sino que hay distintos tipos. La más conocida es la convulsión tónica clónica generalizada, como le llamamos nosotros, que ese es el nombre que tiene, pero también hay algunos tipos de convulsión que son mucho más silentes, por decirlo así, no tan escandalosas.
Por ejemplo, una crisis de ausencia en que vemos que el paciente, que habitualmente son niños más pequeños, se quedan como pegados, uno le habla un par de segundos, no te pescan, pero finalmente vuelven. Entonces, cuando hablamos de una diferencia entre una crisis tónico-clónica generalizada, que es esta típica crisis en que el cuerpo se mueve, etcétera, versus una agitación, principalmente el paciente que convulsiona con este tipo de convulsión tiene que estar comprometido de conciencia, ¿ya? Tú no puedes tener un paciente convulsionando con este tipo de convulsión y que esté, por ejemplo, conversándote, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que están disfuncionales ambos hemisferios. Por lo tanto, si es que el paciente está hablando, eso es un signo muy importante de que no es una convulsión. Y puede ser obviamente una agitación, un trastorno funcional, entre otras cosas. ¿Qué quizás como señales importantes nos podrían indicar que una persona podría tener epilepsia aparte de las convulsiones en general? O sea, que sea un cuadro obviamente tal así como para poder consultar a neurólogo, como para pedir ayuda. Mira, creo que esta pregunta también me la hicieron no me acuerdo si fue en un live o fue en una cajita de preguntas que hicimos en redes sociales sobre epilepsia. Es un poco difícil cuando tú tienes una persona asintomática hacer el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Porque tú para hacer el diagnóstico de epilepsia tienes que tener una clínica, ¿cierto? Para poder sospecharlo. Es decir, tienes que tener un paciente que quizás convulsionó y por lo tanto en ese contexto uno realiza el estudio pertinente, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que no ha tenido una convulsión es muy raro que podamos realizar epilepsia, o sea, el diagnóstico de epilepsia. Porque finalmente, para hacer el diagnóstico necesitamos que haya convulsionado a lo menos una vez, ¿ya? Digo una vez a lo menos, porque si yo a ese paciente que convulsionó una vez le hago una neuroimagen y tengo una alteración cortical que puede ser, eh, por ejemplo, un tumor o alguna cicatriz de isis asociado a una lesión del cerebro. Ahora, si no tengo una lesión del cerebro, no quiere decir que yo no pueda hacer el diagnóstico. Existen otros criterios, ¿ya? Y dentro de eso vamos a tener que el paciente tenga dos crisis. Una crisis que esté separada de otra por 24 horas y que no tenga un factor desencadenante. Cuando hablo de factor desencadenante me refiero a, por ejemplo, trastornos del sodio, algún trastorno ácido-base, alteraciones de por ejemplo, hemograma, etcétera, ¿ya? Que pudiesen obviamente explicar una convulsión. Ahora, con esos criterios, yo recién puedo hacer el diagnóstico de epilepsia, es decir, dos crisis separadas en 24 horas sin un factor desencadenante que lo explique, o una crisis convulsiva que además yo le hago una neuroimagen y el paciente tiene una lesión que concuerda obviamente con la clínica de la convulsión. Y la otra forma de hacer el diagnóstico consiste en un síndrome epiléptico, ¿ya? Esto habitualmente se da mucho más en los niños, que pueden ser niños que tengan características físicas de algo que me pueda indicar, por ejemplo, que tenga alguna alteración genética, etcétera, y yo hago el estudio, pero porque igual tuve evidencia de algo, ¿cierto? Fenotípicamente, es decir, físicamente, puede haber que alguna sospecha. Entonces, dentro de ese síndrome, yo tengo además asociación con epilepsia. Entonces, esas son las tres formas en que yo puedo hacer el diagnóstico de epilepsia. Genial. Y ahora, por ejemplo, pensando un poco en los neurólogos cuando la gente consulta, ¿qué recomendación le podría dar usted a una persona que, por ejemplo, no sé, algunos de sus familiares o cercanos, no sé, por ejemplo, pongamos un caso más concreto, la mamá de una pequeña, un pequeño que sufre alguna crisis? ¿Qué recomendación daría usted en ese momento y también después posterior a la consulta? Mira, es súper importante siempre la educación de la familia, ¿ya? Principalmente porque cuando alguien que no está acostumbrado ve a una persona convulsionando, la gente se asusta.
Y es normal porque es un cuadro que el paciente se mueve, se pone pálido, se pone morado. En el fondo pueden ser varias las manifestaciones que nos pueden dar miedo. De hecho, después de una convulsión, el paciente habitualmente va a quedar confundido. Por lo tanto, eso también puede asustar. Entonces, desde ese punto de vista es súper importante la educación de los papás, de las mamás, de los cuidadoras. En los adultos mayores también se da mucho cuadro epiléptico. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer tiene más riesgo de tener crisis convulsiva. Y en ese contexto es fundamental la educación de los pacientes y obviamente de los cuidadores, sea mamá, papá, etcétera. Y lo que uno les explica primero es que siempre hay que proteger que estamos en un lugar seguro si está convulsionando. Por ejemplo, si el paciente está manejando, que es muy peligroso obviamente que convulsione mientras está manejando, que me ha tocado ver en el servicio de urgencia pacientes que llegan, que chocaron, no tienen idea qué les pasó y finalmente fue porque convulsionaron. Entonces, siempre es importante verificar que no esté en un lugar de riesgo, o por ejemplo, que estaba cruzando la calle y convulsionó. Si es que tengo la posibilidad en el fondo de poder cerrar ese espacio si es abierto, o de poder poner una almohada, por ejemplo, entre el mueble y la persona para evitar que se pegue en la cabeza más de lo que ya se pegó al caer en el fondo. Esas cosas son importantes. Y algo a la boca, porque si no el paciente se puede morder, etcétera. Y la verdad es que eso no lo hacemos porque aumenta el riesgo de asfixia. Lo importante acá es siempre mantener la calma cuando vemos a un paciente que está convulsionando y además de mantener la calma, no hacer cosas que pongan en riesgo a ti como persona, que eres el espectador, porque en el fondo muchas veces los golpes o los movimientos que produce una persona al estar convulsionando tienen mucha fuerza. Entonces, en ese sentido, si tú te pones a luchar contra eso, lo más probable es que salgas perdiendo, ¿ya? Por lo tanto, ese también es un consejo que en el fondo son movimientos que van a ceder solos. No tenemos que luchar contra ellos porque vamos a lesionarnos nosotros o podemos también lesionar a la persona que está convulsionando. Y lo más importante, creo yo, además de mantener la calma, es que no todo paciente epiléptico va a quedar en su misma condición después de convulsionar. O no solamente un epiléptico, sino que alguien que convulsiona. Siempre existe la posibilidad, y es lo más probable, que exista un periodo de confusión posterior. Por lo tanto, que esté desorientado, que esté agitado, y en ese sentido no llevarles la contraria. Evitar que el paciente salga solo corriendo, que a veces también se da, porque puede ser peligroso, puede salir corriendo y que lo atropellan. Entonces, siempre es importante resguardar la seguridad de los pacientes y obviamente de quien está evidenciando la crisis. Yo había escuchado, bueno, muchas veces desde los neurólogos que recomiendan grabar a los pacientes, los familiares, grabarlos para que puedan tener características más fidedignas de cómo es la crisis y poder ayudar mucho más al diagnóstico, ¿cierto? Así es, muchas veces, eh, a ver, hay veces que no hay duda del diagnóstico, ya que el paciente te dice yo en realidad no me acuerdo de nada y quien ha visto la convulsión te la describe perfecto y no te cabe duda. Y tú dices, ok, sí, eso es una convulsión. Entonces, hay algunos casos en que queda la duda y tú dices, la verdad es que si esto vuelve a pasar, por favor, grábelo. Y de esa manera efectivamente te ayuda mucho la semiología, es decir, estas manifestaciones que tú puedes mirar que está teniendo el paciente a hacer el diagnóstico. Y además también nos ayuda a ver más o menos qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Muchas veces, como te decían las imágenes, no tenemos lesión evidente. Entonces, por ejemplo, no sé, tú ves que si el paciente antes de convulsionar tiene una especie de chupeteo, es como que estuviese como chupando un tete, etcétera, tú dices lo más probable es que esto sea más temporal mesial. O, por ejemplo, si tiene algún movimiento con el brazo, que nosotros le llamamos postura del esgrimista, que es tal como si estuviese con la espada de esgrima, tú dices lo más probable es que esto sea frontal. Entonces, hay ciertas características que efectivamente nos guían
para poder localizar la crisis y también nos ayuda un poco a diferenciar cuando nos queda la duda si efectivamente el paciente tiene una crisis o es más bien, por ejemplo, algo ganancial o algo conversivo en el contexto de alguna enfermedad psiquiátrica, etcétera. También nos ayuda bastante. Muchas gracias por la respuesta. Y yo quería preguntar igual un poco más, ahondar en lo que es el concepto de estatus epiléptico. Y si nos podía dar alguna Ujú. definición y cómo abordarlo, cómo, qué hacer en ese caso. A ver, primero hay que hacer como una definición de conceptos, porque un estatus convulsivo puede darse en un paciente no necesariamente epiléptico, ¿ya? Entonces, el concepto es más amplio, es un estatus convulsivo. Entonces, vamos a tener distintos tipos de estatus convulsivo, ¿ya? En general, hablamos, cuando nos referimos más así como a hablar de un estatus, por ejemplo, en el servicio de urgencia, etcétera, habitualmente es un paciente que convulsiona una convulsión tónica clónica generalizada, que es, como ya decíamos, la típica que va a tener estos movimientos, compromiso de conciencia, etcétera, más de 5 minutos. ¿Ya? Nosotros partimos de la premisa de que una convulsión no debiese durar más de 5 minutos y debiese ser autolimitada. ¿Ya? Es decir, terminar sola. Si se extiende más allá de los 5 minutos, nos empezamos a asustar un poco, principalmente porque ya empiezan a ocurrir algunos cambios bioquímicos a nivel molecular, a nivel de receptores, que van a generar que los fármacos, por ejemplo, tengan menos función en el fondo, porque si yo tengo un receptor que al convulsionar después de 5 minutos ese cerebro se mete en el fondo, se entra, no voy a poder tener este receptor para que me capte el fármaco. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, al tener menos receptor, que esto ocurre por un proceso de endocitosis, en el fondo el receptor entra a la célula, voy a tener menos capacidad para que el fármaco pueda funcionar, entre otras manifestaciones que ocurren a nivel molecular, de receptores, etcétera. Ya si eso lo seguimos, si después de 5 minutos una crisis no para, aquí ya nos asustamos y decimos, mira, este paciente está en estatus. Antes, hace un par de años, la definición era 30 minutos, pero ya sabemos que a los 30 minutos el daño ya está perpetuado. Por lo tanto, como sabemos que el tiempo es tan importante en el cerebro, esto se disminuyó, ¿cierto? Y se acortó a 5 minutos cuando hablamos de una crisis tónica clónica generalizada. Cuando hablamos de un estatus focal, es decir, un estatus que puede tener movimientos o manifestaciones, pero que afecta solamente a una parte del cerebro, no a ambos hemisferios, tenemos un poco más de tiempo y somos un poco más permisivos. Por ejemplo, un estatus de ausencia puede ser 10 a 15 minutos, ¿ya? Entonces, va a depender un poco de la manifestación, pero en general con el que más nos asustamos es un estatus convulsivo tónico-clónico generalizado que ya a los 5 minutos se define como estatus. O también puede ser que tenemos una crisis, un periodo de descanso y otra crisis, pero entre crisis la persona no recuperó su estado basal mental. Esa también es la otra definición que utilizamos para poder hacer el diagnóstico de estatus convulsivo. Y en ese sentido, habría que ir inmediatamente a la urgencia del recinto asistencial más cercano, ¿cierto? Exactamente, sí. O sea, Perfecto, idealmente llamar a una ambulancia que probablemente llegue más rápido con algún medicamento que se pueda administrar al paciente. entiendo. Se nos ha pasado súper rápido el tiempo en esta conversación, así que la voy a invitar a una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Súper. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, como @Divox Radio.